Listo. Nuevamente para todos, muy buenos días. Damos comienzo a nuestra conferencia web programada para el día de hoy, 1 de agosto de 2025, de nuestro curso Manejo Racional de Plaguicidas. ¿Vale? Vamos a continuar con la temática conceptual socializada a ustedes en el primer día de esta formación complementaria. ¿Listos? Entonces a todos les doy la bienvenida a las personas que en este momento están conectadas, las personas que están escuchando la grabación de esta conferencia web. Les recuerdo también que esta conferencia web también está siendo grabada para que las personas que no puedan conectarse o las personas que están conectadas y por alguna razón tengan que salir de la reunión por conectividad o por cualquier otra cuestión, la sesión seguirá siendo grabada y se les va a compartir una vez finalice la reunión. ¿Listo? Entonces nuevamente les extiendo la bienvenida a esta sesión del día de hoy. Bueno, tengan presente también que en la sesión ustedes pueden hacer sus preguntas, participación u observaciones que consideren que sean pertinentes a la temática que se está socializando. Bueno, pues nuevamente bienvenidos a esta conferencia web. Bueno, para el día de hoy tenemos dos temáticas. Continuando, nuevamente les indico sobre el desarrollo de nuestro curso. Vamos a mirar lo que es algunas consideraciones generales que se deben tener en cuenta para el almacenamiento de plaguicidas y unas recomendaciones generales sobre recomendaciones, no, sino vamos a mirar también una parte sobre los elementos de protección personal que se requieren para la manipulación de esos productos plaguicidas. Bueno, digamos que esa va a ser nuestra temática. Y también aquí un momento. Aquí un momento. Listo. Bueno, almacenamiento de plaguicidas. ¿Listo? Bienvenidos nuevamente. Bueno, eh, para el tema de los plaguicidas, nosotros ya vimos o hemos estado recorriendo desde la parte más general, ¿cierto? Para comprender un poco la importancia de saber seleccionar, manipular los productos plaguicidas, de tal manera como lo vimos en la sesión de ayer, de poder bajar el posible riesgo que existe al tener contacto con este tipo de sustancias. ¿Listo? Que recordemos bien, el riesgo no implica únicamente, o el riesgo no implica solamente en el tema de la manipulación al momento de aplicar. ¿Listo? Ayer pudimos determinar, o quise que viéramos, que el riesgo de la intoxicación por un plaguicida también está inmerso en las personas que también trabajan en la distribución, ¿cierto? Y como lo vamos a ver hoy, también en la parte del almacenamiento, se está expuesto al riesgo de sufrir algún tipo de intoxicación si no se le da un manejo adecuado en este tipo de proceso dentro de la custodia pues, del plaguicida. Bueno, por eso es importante tener en cuenta algunas consideraciones para el almacenamiento de este tipo de sustancias. ¿Listo? Ya que es esencial para prevenir accidentes, proteger la salud de las personas y evitar la contaminación ambiental, ¿vale? Para que también, lógicamente, se mantenga la eficacia del producto, es decir, que la naturaleza de ese plaguicida se conserve. El almacenamiento debe ser lo más corto posible dentro de la vigencia del producto y debe realizarse en lugares o bodegas adecuadas para plaguicidas. Cuando digo que es lo más corto posible, debe ser una rotación o tener una rotación rápida dentro de una bodega, dentro de un almacén, ¿vale? De tal manera que un plaguicida pues no tenga que permanecer mucho tiempo en un área de bodega, ¿vale?
La idea es que siempre pues, se mantenga una buena salida de este producto, ¿sí? Especialmente, sobre todo, en áreas donde se utilizan, es decir, donde se aplica, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del almacenamiento de los plaguicidas? A nivel general, pues hay unos objetivos muy básicos que se deben tener en cuenta a la hora de tomar la elección para seleccionar y realizar el procedimiento de almacenamiento de plaguicidas. Lo primero es minimizar los riesgos, ¿vale? Nosotros ayer veíamos el tema de los riesgos, ¿no? La probabilidad de que ocurra un evento pues, desfavorable. En este caso, con respecto a la manipulación de los plaguicidas. Entonces, con el almacenamiento nosotros minimizamos los riesgos para las personas pues, que tienen contacto con este producto plaguicida, también para las instalaciones donde vamos a alojar ese plaguicida y, lógicamente, para el medio ambiente. Como segundo objetivo, nosotros podemos decir que con el almacenamiento eh, se es más fácil disponer de la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias como derrames o incendios, ¿vale? Mantener la calidad de los productos también es otra opción. El almacenamiento, la cual puede afectarse, la calidad de los productos se pueden afectar por condiciones como la luz directa, ¿cierto? Altas temperaturas. La luz directa me refiero sobre todo a la luz solar, ¿no? Altas temperaturas, también a temas de humedad, entre otros factores que pueden afectar la naturaleza de mi producto. Asegura la utilización antes de la fecha de vencimiento. Entonces, con el almacenamiento también puedo diseñar sistemas que me permiten a mí tener control de la fecha de vencimiento de los productos lácteos. Nuestro decreto 1843, aquí vamos a hablar un poco de las bodegas. Nuestro decreto 1843, que es el que hemos venido trabajando esta semana, señala en cuanto a la ubicación que las bodegas deben estar separadas de oficinas y aisladas de viviendas, zonas de descanso, centros educacionales, recreacionales y comerciales destinados al procesamiento y venta de productos de consumo humano. Esto es lo que dice el decreto, ¿vale? Y eso, digamos, también es lo que se entra a verificar por parte de las entidades correspondientes de vigilancia a los lugares donde se sabe o donde, digamos, comercialmente se manejen productos plaguicidas. Bueno, adicionalmente, este decreto también recomienda que las bodegas deben estar ubicadas en lugares de fácil acceso, tanto para los vehículos que los traen, que los descargan, y o llevan a la empresa como las máquinas de bomberos en caso de una emergencia, ¿vale? También las bodegas deben estar ubicadas separadas de fuentes de agua y en áreas que ojalá no sean susceptibles a procesos de inundación, ¿no? En cuanto a los materiales de construcción, nuestro decreto nos dice que de las bodegas, no, lógicamente, bodegas para almacenamiento, ¿no? Debe evitarse el uso de materiales combustibles que en caso de incendio contribuyan a su propagación. Eso, evitarse, ¿no? No digamos, no los prohíbe. Evita el uso de materiales combustibles. Entonces estamos hablando de maderas u otros materiales, digamos que tienen una mayor facilidad para poder propagar de manera más rápida un incendio en dado caso. Listo. En bodegas grandes se exigen paredes de concreto o ladrillo sólido. Ladrillo sólido, no hueco, ¿sí? Techos de estructura metálica y tejas de asbesto cemento. Ojo que miren que yo le puse ahí un asterisco a las tejas de asbesto. Recordemos que nuestro decreto era de 1991, ¿sí? Entonces en ese momento pues todavía no estaba el tema, diga, reconocido por las consecuencias de este material del asbesto, ¿no? Entonces, sin embargo, ahí todavía aparece, ¿vale? Los pisos deben ser impermeables y pulidos para facilitar su limpieza. Se recomienda tableta vitrificada, digamos, de estas que están saliendo ahorita, ¿no? Tipo porcelanato u otras que el tráfico, bueno, que la característica de tráfico del material, pues, permita y facilite su limpieza. Eh, Baldosín de tráfico semipesado o cemento con capa de resistencia química. ¿Listo? Estos pisos, ¿por qué es tan específico este tema? No sé, el decreto no especifica o no piensa en términos de piso de una bodega en materiales u otro tipo de pisos que tengan una naturaleza porosa, ¿no? Porque en caso de algún derrame, ese material puede encajarse, puede almacenarse y puede dificultar la labor de limpieza y de remoción de la sustancia que pueda derramarse en ese piso. Por eso se piden
generalmente pisos digamos, de estas características para facilitar sobre todo las limpiezas y la recolección de la sustancia plaguicida en un eventual caso de derrame. ¿Listo? Por eso es que se piden esos materiales en cuanto a las bodegas. ¿Listo? En cuanto a los materiales, bueno, las puertas preferiblemente de una bodega de estas deben ser metálicas, ¿cierto? Tiene que tener una rampa de acceso y ojalá muros de contención para contener derrames que se escapen al exterior de la bodega. ¿No? Estos muros a veces son perimetrales internos, perimetrales externos, ¿vale? Que nuevamente digo, en caso de un derrame o de un evento, a un accidente con respecto a los plaguicidas, pues haya una contención del producto sin que se corra el riesgo que se salga a los alrededores de la bodega. Entonces es con el fin de contener ese posible derrame. ¿Listo? En cuanto a la ventilación, las bodegas, según nuestro decreto, nos dice que la ventilación puede ser natural o mecánica, es decir, a través de ventiladores, ¿cierto? Ventiladores eléctricos, que evite la acumulación de vapores tóxicos. ¿Sí? Extractores de aire en almacenes de insecticidas volátiles como el clorpirifos. Se pueden elaborar ventilaciones a manera de aberturas de las paredes, a las cuales deben estar convenientemente protegidas por rejas, mallas o barrotes y no deben permitir la entrada de la lluvia. ¿Listo? De la lluvia o de cualquier otro, de la lluvia o de algún animal, ¿no? Que pueda también dañar la integridad de algunos de los paquetes, ¿sí? Y la ventilación es de este tipo. Bueno, la ventilación debe poderse airear por la parte superior e inferior, de tal manera que haya un flujo de aire que me permita ventilar vapores, que no me permita, o que tenga una salida más bien de aire, ¿cierto? Un ingreso de aire y una salida también de aire, ¿sí? Para que no haya una acumulación, digamos ahí por el tema de flujo de gases. ¿Listos? Miren, hay una imagen como de la ventilación. Siempre hay que garantizar la entrada y la salida del aire que me permita a mí mover esos vapores a través de la acción del viento. En cuanto a los drenajes, si la bodega está provista de drenaje, este no debe salir a alcantarillas, ríos o fuentes de agua. O sea, el drenaje no debe estar conectado en el área de bodega, ¿no? Ojo, no debe estar conectado directamente al alcantarillado, pues, de la localidad donde se encuentra esa instalación. Debe preferiblemente tener su propio eh, alcantarilla o su propia caja de manejo, ¿listo? O a su propio colector. Debe llegar a un colector del cual puedan sacarse los residuos por medio de una bomba u otro sistema. Es preferible que no exista drenaje, sino un muro de contención, ¿listo? Digamos que eso ya es variable. Aquí recordemos que lo importante es que ese drenaje, que pues digamos que lo llamamos drenaje, lo que me permitiría a mí es contener, ¿no? Nuevamente yo hago la aclaración, la salida de plaguicida al medio ambiente, bueno, o ambientes exteriores. ¿Sí? El decreto dice que preferiblemente sea un muro de contención para que la sustancia, si digamos, si se trata de un plaguicida químico, pues que el plaguicida químico se quede en el suelo, ¿sí? Por eso también pedían materiales impermeables, ¿cierto? Y dicen que ojalá que en vez de un drenaje, más bien que el plaguicida se pueda limpiar fácilmente directamente del suelo y que no se vaya a mover a través de un sistema de drenaje, porque si hay algún sistema de drenaje de alcantarilla de sifón, entonces ese sifón tendría que ser independiente y alguien tendría que limpiar la caja o el desagüe donde pueda llegar todo ese material que eventualmente se pudo haber pegado. Entonces, por eso dicen que preferiblemente no exista un drenaje, sino el muro de contención para hacer la limpieza directamente en el piso. ¿Listos? Son recomendaciones que me da el decreto, ¿vale? Recuerden que esas recomendaciones, a través de la Secretaría de Salud, a través de las inspecciones que hacen bomberos, son los que verifican todas estas observaciones para que pues no haya lugar a cualquier tipo de, digamos, de contravención por parte de las autoridades, en este caso en vigilancia. ¿No? En cuanto a iluminación, la bodega debe tener suficiente iluminación, lógicamente, para poder leer las etiquetas de los productos y facilitar inspecciones rutinarias que se deben de hacer para verificar, sobre todo fechas de vencimiento de los productos, estados de envase, etc. La iluminación natural se consigue mediante tejas translúcidas o ventanas, preferiblemente.
De igual manera también se permite o se busca el uso de iluminación artificial que debe ubicarse sobre los pasillos de tránsito y no sobre los arrumes de los productos, me dice el decreto. ¿Sí? Sin embargo, ahorita ya con los nuevos modernos, con los sistemas modernos de iluminación, porque aquí, digamos, estamos hablando nuevamente del decreto que en su momento ya tiene su tiempo, pues en ese tiempo creo que no estaba todavía en auge o no estaba desarrollada la tecnología de la iluminación a través de sistemas LED. ¿Sí? Allá todavía hablábamos de bombillas de estas, de bombillo de luz cálida, ¿no? Y digamos, era ese bombillo que antes se calentaba. ¿Vale? Entonces, por eso estaba pensado que la iluminación no estuviera, este tipo de iluminación no estuviera colocada directamente sobre los productos almacenados, porque lógicamente generaban calor y podían, primero, comprometer la naturaleza del plaguicida, y segundo, podían también, si está en contacto con algunas sustancias explosivas, de pronto también podíamos tener un riesgo de alguna inflamación, ¿cierto? De una conflagración. ¿Sí? Sin embargo, ahorita pues ya está más fácil, ¿no? Ya tenemos iluminación LED, luz fría, ¿sí? Que no se calienta, pero sí da una buena iluminación. Entonces, digamos que eso ya es más fácil de manejar. En cuanto a instalaciones eléctricas, me dice que la instalación de equipos eléctricos que se requieran, como lámparas, extractores de aire, etcétera, deben ser instalados y mantenidos por un electricista experto. ¿Sí? Recordemos que muchos de los productos que se están en un almacenamiento y una bodega de plaguicidas, si nosotros vemos las etiquetas, son productos que pueden ser explosivos. Entonces es necesario que los sistemas eléctricos estén en buen estado para evitar posibles incidentes con la generación de cortocircuitos, chispas derivadas por energía eléctrica, que pueden iniciar también un problema tipo incendio. ¿Listo? Las instalaciones eléctricas deben ubicarse de modo que no puedan ser dañados durante las labores de cargue o descargue de los productos. ¿Sí? Entonces no es como que se sugiere y ojalá que no sea como habitualmente uno conoce, por ejemplo, un toma eléctrico que está superpuesto sobre una pared, sino que ojalá esté hundida, ¿no? O sea, es decir, que esté dentro de la pared y por debajo pues del nivel de la pared, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces, digamos, a nivel de descargue con la zorra, o bueno, con el paso del trabajador, ¿sí? O con el método o con la estiba, no sé, pueden estas tomas, estas instalaciones eléctricas pueden ser golpeadas y aquí lo que necesitamos es garantizar que estén en buen funcionamiento. ¿Listo? No deben hacerse instalaciones provisionales, por eso ahí nos devolvemos nuevamente a la primera recomendación. Siempre debe ser mantenido por un electricista experto en caso de algún tipo de fallo. Dice para rayos, ¿no? También aquí me está indicando eso. Toda bodega en donde se almacenen productos inflamables, plaguicidas o otros debe estar protegida por pararrayos, lógicamente bajo el mismo principio de los que les mencioné anteriormente. Evitar la exposición, en este caso de energía eléctrica, que también puede ser generadora de posibles llamas al entrar en contacto con sustancias de este tipo de naturaleza inflamables. ¿Listo? Inflamables. Instalaciones sanitarias. Debe haber instalaciones fácilmente accesibles y en cantidad acorde con el número de personas que trabajan en el área, la bodega. Cuando hablamos de instalaciones sanitarias, hacemos énfasis al tema de lo que son baños. ¿Listo? Especial importancia son las duchas y lavamanos para lavarse rápidamente en caso de contaminación accidental. Es decir, que la persona que esté en este caso o las personas que habitualmente hagan labores de bodega, pues tengan por lo menos lugares donde puedan rápidamente, en caso de un incidente, y tener acceso a una fuente de agua para poder hacer rápidamente un lavado. Puertas en las bodegas, además de la puerta principal, que como lo dijimos, debe ser recomendada ser en metálica, ¿cierto? Metálica, ¿por qué? Porque es un material que no es inflamable. ¿Listo? Además de la puerta principal, es conveniente disponer de una puerta adicional que pueda operar como salida de emergencia, es decir, una puerta adicional a la puerta principal donde se ingresa a la bodega, ¿sí? Que haya otra puerta que le permita a un personal, en dado caso, poder también salir por ese lado. En bodegas grandes, las salidas de emergencia son imprescindibles y deben estar situadas a no más de 30 metros de donde pueda estar una persona. ¿Listo? Deben poderse abrir fácilmente desde el interior.
¿sí? Hacia afuera y deben permanecer libres de obstáculos como arrumes de producto u otros, es decir, las áreas de emergencia, así como en cualquier otro tipo de instalación, no solamente para plaguicidas, en cualquier lado, las áreas de emergencia siempre, las salidas, perdón, de emergencia siempre tienen que estar despejadas. Separación de oficinas, las bodegas lógicamente tienen que estar dentro de las bodegas no se deben realizar labores de oficina, y es lo que me dice el decreto. Labores de oficina, ¿por qué? Porque están asociadas a un trabajo permanente de una persona. Recordemos que las bodegas de plaguicidas pueden presentarse olores de los plaguicidas que pueden en este caso generar una intoxicación, como lo veíamos el día de ayer, relacionada primero, podría ser por vapores, vías inhalatorias, o de pronto por contacto, vía dérmica. Las oficinas deben estar aisladas de las áreas de almacenamiento. Es necesario tener además un área aparte para el manejo de envases rotos o filtrados, ¿listo? O que estén filtrando, es decir, que estén piteados, que estén rajados, ¿sí? Tener un área para poder sacarlos aparte. En cuanto a la señalización, una bodega debe tener carteles visibles indicando, por ejemplo, la presencia de productos tóxicos, la señalización como no fumar, uso obligatorio de elementos de protección personal, plaguicidas peligro, solo se permite la entrada de personas autorizadas. ¿Listo? Mensajes de este tipo que adviertan a las personas sobre todo la naturaleza de los materiales que se encuentran en esa área de bodega, ¿vale? Para que haya una primera barrera, por lo menos de este tipo. Que las personas ya sepan que no es un área común y es un área en la cual hay que tener y prestar atención. ¿Listo? Seguridad. En un área de bodega estar dotada de extintores adecuadas a los productos y a las sustancias. Entonces estamos hablando de los diferentes tipos de extintores que muchos de los plaguicidas y de los fabricantes recomiendan en caso de incendios, qué tipo de producto se debe utilizar para hacer digamos que para contener esa posible conflagración. ¿Listo? El personal que tiene acceso debe estar capacitado en manejo racional de plaguicidas, ¿sí? El personal de las bodegas. Por eso que dedicamos también, estamos en este curso, no solamente las personas que se dedican al mostrador, ¿cierto? O a comercializar en zona, sino que también las personas de bodega tienen que, la empresa tiene que garantizar que la persona de bodega tenga o haya recibido esta clase de cursos, ¿sí? También, aparte de este curso de manejo racional de plaguicidas, también tienen que, digamos, a nivel de empresa, ojalá recibir o estar, digamos, de manera frecuente o actualizados en productos y protocolos de emergencia, ¿vale? En cuanto a seguridad, también tenemos que tener visibles en el área de almacenamiento, de bodegaje, visibles o a través de alguna cartelera, bueno, de algún lugar que esté diseñado para tal fin, donde podamos tener los teléfonos y contactos de emergencia, ¿listo? Bomberos, policía, corporación, bueno, la empresa o alguna empresa alguna empresa que nuestra empresa tenga ya referenciada en caso de una emergencia para ayudarnos a hacer, por ejemplo, los labores de recolección del producto plaguicida si hubo algún accidente. ¿Sí? Sin embargo, hay algunas labores de limpieza que, si son mínimas, el mismo personal de bodega debe estar capacitado y debe conocer el protocolo para poder hacer la contención y hacer el procedimiento de remoción, un procedimiento seguro, ¿no? De limpieza, de contención, ya sea del derivado del derrame de una formulación líquida o una formulación sólida, ¿cierto? Por eso en los almacenes, en las bodegas, debe existir un kit para derrame, ¿sí? El cual un kit básico se compone por una pala, una escoba, ¿cierto? La escoba es exclusiva, ojo, para ese evento. No puede ser la escoba con la que se hace, digamos, el aseo general de las áreas de nuestro lugar de comercialización, ¿sí? No debe ser la misma. Y lo mismo el material absorbente, acerrín, arena, tierra y bolsas plásticas para recoger los desechos. Ese es el kit, digamos que ese kit se deja quietico ahí, la pala, la escoba se tiene ahí porque es para eso. ¿Listo? Debe haber también un botiquín con los productos vigentes, o sea, los productos, es decir, que los elementos que contiene el botiquín, todo el alcohol, la gasa, bueno, las sustancias desinfectantes, todo lo que se tenga ahí tiene que estar
vigente, es decir, no debe estar vencido, así como en el kit de carreteras, ¿no? Entonces tenemos que estar también pendientes de la fecha de vencimiento de los elementos que componen el botiquín, ¿no? También los productos se deben mantener en sus empaques y envases originales, bien tapados y con sus etiquetas en buen estado. ¿Listos? Las estanterías en el área de bodega deben ser en un material resistente que sea lavable y ojalá que no sea poroso. Nuevamente digo que ¿por qué no poroso? Porque el material poroso puede absorber la sustancia, por lo tanto, ese material en caso de un derrame va a quedar, digámoslo entre comillas, va a quedar contaminado. ¿Listo? Porque no se pudo lavar, porque el mismo material absorbió la sustancia. Entonces tenemos un riesgo ahí por si tenemos algún tipo de contacto nuevamente con esa estiva, con ese estante, bueno, ¿sí? Si llega a ser absorbido. ¿Listo? El encargado de la bodega debe tener actualizado el inventario de los productos y conocer la ubicación de estos en el lugar correspondiente. ¿Listo? ¿Vale? Esas, digamos, son las características de las bodegas para almacenamiento que nuestro decreto nos dice que se deben considerar. Ya a nivel interno, cada una de las empresas, cada uno de los almacenes, aparte, digamos, si ustedes se dan cuenta o analizan lo que acabo de mencionarles, seguramente ustedes dirán, eso es lógico, ¿sí? Es lógico porque la empresa ya tiene establecidos estos protocolos, porque tiene que darle cumplimiento al decreto. Entonces, por eso es que todas esas medidas que a nivel de bodega, que quizás más de uno de los que me están escuchando en este momento saben que se manejan a nivel de bodega, otros dirán, no, pero el instructor faltó que hablara de algunas otras cosas, o está diciendo cosas que no se aplican, ¿sí? Lo que yo les acabo de mencionar, nuevamente les digo, es lo que el decreto nos está diciendo. También habrán otras cositas ya más puntuales que puede que estén exigiendo por motivos de seguridad las empresas, ¿sí? O recomendaciones que en este caso las entidades de vigilancia le hacen a las empresas para hacer las respectivas adecuaciones, ¿listo? Sin embargo, lo que les acabo de mencionar es lo mínimo que por normatividad se debe cumplir, ¿vale? En cuanto a qué, almacenamiento. ¿Listos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún aporte adicional que alguien quiera dar? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, Sí. ingeniero. Listo, muchas gracias. Entonces, como les indico, eh, nuevamente recuerden que toda esta información está dentro de nuestro decreto. ¿Listo? Bueno, nuestra segunda parte de nuestra jornada del día de hoy ya son las medidas de seguridad. En cuanto a los elementos de protección, los elementos o equipos de protección personal, los famosos EPP. ¿Listos? Ya vimos las consideraciones para el bodegar. ¿Listo? Ahora miremos los elementos de protección personal que también están normadas en este decreto. ¿Listo? Digamos que el equipo o el elemento de protección personal no es un capricho de la empresa, no es un capricho del fabricante del producto plaguicida, no es un capricho del SENA, ¿sí? También el decreto, los elementos de protección personal están normados en nuestro decreto para que las personas que trabajen con plaguicidas los porten de acuerdo a la naturaleza de la sustancia plaguicida que se está manipulando, ¿sí? Los elementos de protección personal, su uso depende del grado recuérdelo ayer, del grado de exposición que tenga yo con la sustancia. ¿Sí? Recuerden que la exposición, ¿sí? Es el posible contacto que yo tengo, el posible contacto que puede tener esa sustancia con mi cuerpo, ¿vale? Y esa exposición aumenta básicamente si yo abro o no el empaque, ¿listo? Si yo tengo que abrir o utilizar el producto plaguicida, mi probabilidad de exposición aumenta, es decir, mi riesgo aumenta, recuérdenlo bien ustedes. Por eso, a nivel de bodega, no es a nivel, por ejemplo, de comercialización, de mostrador, ayer mencionamos, no estábamos tan expuestos como la persona que está empacando, ¿sí? Empacando, no, perdón, como la persona que está aplicando, ¿sí? Ella tiene un mayor riesgo.
¿vale? Sin embargo, hay que tener unas prevenciones. Por eso nos hablan de elementos de protección personal. El elemento de protección personal, los famosos EPP, es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o salud en el trabajo. ¿Listo? Esos elementos de protección personal aquí los estamos asociando a las actividades laborales que realiza. Cualquier elemento, cualquier equipo o cualquier otro tipo de dispositivo que le garantice al trabajador la protección a su salud frente a la labor que está haciendo. ¿Listo? O la salud. ¿Listo? Las ventajas que se obtienen a partir del uso de elementos de protección personal son las siguientes. Mira. Primero, le proporcionan una barrera entre un determinado riesgo y la persona, lógicamente. El EPP está diseñado para eso. Cada uno de los elementos que vamos a ver más adelante, de que componen, digamos, en este caso, un equipo de protección personal, está diseñado para proteger cierta parte o ciertas áreas de nuestro cuerpo. ¿Listo? Mejoran el resguardo de la integridad física del trabajador, lógicamente. Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador. El elemento de protección personal en sí no me garantiza que no me vaya a pasar nada, no. Lo que va a hacer es que me puede disminuir la gravedad ante un posible accidente que se pueda sufrir, ¿sí? ¿Cómo hago para que me entienda? Yo me puedo tener los guantes, ¿cierto? Para manipular un producto, pero pero me resbalé, ¿cierto? Y llevaba un envase abierto, medio abierto, me resbalé, me caí y el líquido me cayó, se me entró pues, por el guante, un poquito, salpicó, ¿sí? Entonces disminuye un poco la gravedad, ¿cierto? Porque no, me pudo haber caído todo el líquido de las manos donde yo tuviera las guantes. ¿Sí me entienden? Entonces, el EPP trata de buscar eso, de disminuir, ¿sí? No me va a eliminar totalmente el riesgo, no, ¿sí? Pero ante un posible accidente sí me disminuye la gravedad de las consecuencias que pueden tener, ¿sí? Los elementos de protección personal o mejor, un equipo de protección personal está conformado por implementos de protección para ser utilizados por los trabajadores en forma individual, ¿no? Por lo tanto, el equipo está diseñado para diferentes partes del cuerpo y pueden ser ampliamente clasificados, ¿sí? De acuerdo a esto, se hace necesario establecer un programa donde se establezca el uso, manejo y mantenimiento de los mismos, ¿sí? No sé si a nivel de empresa ustedes, digamos, frecuentemente o aparte de estas formaciones le recuerdan, digamos, cómo son los elementos de protección personal. Generalmente eso lo hacen en el área de seguridad y salud en el trabajo de las empresas o las empresas a través de las ARLs van, nos hacen la charla, ¿cierto? Nos recuerdan y nos muestran cómo hacer el porte, el mantenimiento correcto. Mantenimiento, cuando digo mantenimiento, es decir, darle un buen uso al elemento de protección personal para garantizar su funcionalidad, ¿sí? Yo puedo tener unos guantes que me van a proteger mis manos, los utilizo para otras cosas, ¿sí? No sé, para manipular algo que pueda dañar el material, pues no le estoy dando un buen uso porque puedo estar comprometiendo la calidad y la integridad del elemento de protección personal. Puedo estar, por ejemplo, con guantes, ¿sí? Si yo los utilizo para cortar algo o para hacer otra actividad donde no requiera yo el uso de guantes, pero yo los uso, ¿sí? De pronto puedo dañarlos, ¿sí? Y cuando yo vaya a usarlos para lo que lo necesito usar, el guante ya está roto y no me está protegiendo. Entonces también hay que tener en cuenta el uso correcto que le damos a sus EPPs, ¿cierto? Los equipos de protección para el manejo de plaguicidas están compuestos por diversos elementos destinados a evitar. Recuerden, ayer nosotros vimos, por eso les digo que nuestro curso va en secuencia. Ayer vimos los riesgos de toxicidad, ¿cierto? La toxicidad. Y vimos cuáles eran, cómo nosotros estábamos expuestos a los plaguicidas, cuáles eran las principales vías de intoxicación de los plaguicidas. ¿Sí lo recuerdan? Ayer veíamos que teníamos la vía ocular, la vía dermal, ¿cierto? La vía bucal, ¿cierto? Inhalatoria, ¿vale? Digamos que veíamos eso el día de ayer.
Entonces, eso ya está plenamente identificado, que son las áreas por donde el plaguicida ingresa más fácil a nuestros cuerpos, ¿sí? Por eso, frente a cada una de esas áreas posibles de intoxicación, debe haber un elemento que me garantice la protección de esa área en específica, ya sea de manera individual o de manera conjunta, ya con trajes ya un poco más tecnificados, ¿no? Entonces, acá los elementos de protección personal están diseñados para eso, para evitar la exposición por alguna de las vías que vimos el día de ayer. En este caso, vía dermal e inhalatoria, ¿sí? Los elementos más comunes son ropa permeable o impermeable, ¿cierto? Tenemos los guantes, ¿sí? Eh, el gorro, ¿sí? Casco o sombrero, gafas o protector facial, bueno, las botas, ¿cierto? Las gafas y el respirador en muchos casos. Eso es lo que compone los respiradores, ¿no? La careta y los respiradores, ¿sí? Esto es lo que básicamente compone digamos que los elementos de protección personal para la manipulación de plaguicidas. Sí, te recuerdo muy bien, no es que nosotros tengamos que portar eso en todo momento. Imagínense uno en el almacén trabajando con eso puesto en todo momento. No, porque digamos, la exposición, nuevamente les hago énfasis, la exposición que nosotros tenemos con nuestro riesgo es bajo en el caso de las personas que trabajan solamente con la comercialización, la exposición es baja, el riesgo es bajo, ¿no? Hay riesgo, pero bajo. Por eso, digamos, no es necesario el uso de todo el conjunto, de todo el equipo de protección personal, pero sí es necesario, pues, algunas de esos elementos que ustedes ven en pantalla, ¿no? El grado de protección que estos elementos pueden dar depende de los siguientes factores. La calidad, la cual está relacionada con el material, el diseño y su estado de conservación. ¿Listo? Este de grado de protección es qué tanto me protege un traje, un elemento de protección personal, ¿sí? Como todo, la calidad del material, ¿sí? Nosotros encontramos impermeables de diferentes tipos de materiales, de plásticos, de lonas, bueno, de ahí para arriba. Como todo en el comercio, entre más costoso el material, digamos en caso de un overol, ¿sí? Entre más costoso sea el material con que se elaboró, ¿sí? Pues es más costoso, ¿cierto? Entonces, mejor dicho, me enredo un poco. Entre el grado de protección, de impermeabilización, en este caso, o de separación de la sustancia con mi piel, el material es más costoso, ¿sí? Entre menor sea el grado de posibilidad de que tenga contacto con mi piel, en caso, por ejemplo, de un overol, de unas botas, entre el material sea más poroso, pues el elemento de protección es más económico. Por eso nosotros vemos variedad en precios, por ejemplo, en botas de caucho, variedad de precios en overoles, variedad de precios en impermeables, ¿sí? Porque hay calidades, ¿listo? Hay calidades del fabricante. Sin embargo, pues todos los que se comercializan en el mercado, pues tienen que garantizar cierta protección. Ya como les indico, el grado de protección va aumentando y es proporcional el aumento del grado de protección con el grado del costo del elemento de protección personal. Bueno, también el grado de protección del elemento de protección personal también aumenta si se le da un uso correcto, ¿sí? Yo puedo tener la mejor mascarilla del mundo con los mejores filtros, pero si me la pongo mal, pues no sirve de nada, ¿sí? Yo puedo tener los mejores guantes de un neopreno, unos guantes de un material, pues de la mejor calidad impermeable que no me deja entrar, que su permeabilidad es muy baja, pero si me los pongo mal, pues no sirven de nada, ¿cierto? Entonces hay que usarlos de manera correcta. El adecuado mantenimiento. También yo puedo tener los mejores elementos, la empresa me da los mejores elementos, pero yo no le hago mantenimiento, no les tengo cuidado, ¿sí? Entonces tampoco sirve. Entonces no se hace mucho, ¿sí? El grado de mantenimiento. Para las vías superiores, aquí ya siendo un poquito más específico, vías superiores. ¿Listo? Cuando digo vías superiores es todo lo que tenemos del cuello para arriba, en este caso. ¿Qué tenemos ahí? Riesgo por nuestra boca, por nuestra nariz, nuestro ojo y cuero cabelludo. ¿Listo?
Para el caso de la aplicación de plaguicidas, esto ya es un poco más específico a la hora de la aplicación, ¿vale? Recuerden que la hora de la aplicación es donde nosotros tenemos más grado de exposición, tenemos más riesgo por exposición. ¿Listo? Para el caso de la aplicación de plaguicidas, son los equipos o elementos destinados a la protección facial, ocular, vías respiratorias y o bucal. Entonces, todo esto es lo que se conoce como las vías superiores en conjunto. ¿Listo? Nuevamente repito, protección facial, ocular, vías respiratorias o bucales, ¿sí? Lo que esto es le permiten al trabajador protegerse frente a los riesgos causados por proyecciones de partículas sólidas, es decir, que haya salpicaduras directamente que me vayan a mi cara, a mi rostro, a mi boca, a mis ojos. Proyecciones de líquidos, proyecciones de partículas sólidas o líquidas, ¿cierto? Dentro de esta clase de elementos de protección personal tenemos, mire, las caretas, ¿sí? Estas creo que sí las conocen ustedes. Tenemos las gafas de seguridad, ¿sí? La careta me protege en conjunto toda mi cara, ¿sí? Las gafas de seguridad me dan una protección específica hacia mis ojos. Y respiradores o máscaras. Algunos de esos respiradores vienen integrados con la protección facial. Miren esa primera que ustedes ven ahí. Ella viene con la protección facial, con la protección inhalatoria de una vez y la protección ocular, todo en uno, ¿cierto? Si no, también tenemos las más comunes que son las máscaras desechables, ¿no? Que tienen un par de usos, que están tan de moda estos con un filtro mínimo, un N95, para aislar esas partículas extrañas y evitar que con este filtro me ingresen a mi vía respiratoria. Bueno, eso es lo que me garantiza la protección a las vías superiores. Aquí es donde yo les digo a ustedes que estas son las protecciones básicas. ¿Qué me eleva el costo? El material. Tenemos caretas en acetatos muy delgaditos, ¿no? Ustedes los han visto quizás. Hay otras caretas que ya son un poco más duras, un material un plástico un poco más resistente, más duro. ¿Sí? Lo mismo en gafas. Hay gafas que según también su material, son mucho más costosas, ¿cierto? Lo mismo los respiradores, miren. Ese que ustedes ven ahí es, digamos que el costo es mayor, por eso no es muy habitual que se proporcione como elemento de protección personal, ¿sí? Sin embargo, ambos, los dos últimos que ustedes ven, hacen la misma función, ¿sí? Es decir, en este caso, por lo menos me garantizan la protección de mi vía inhalatoria, ¿sí? Uno lo va a hacer con un poco de mayor seguridad, mayor grado de seguridad, ¿listo? Pero recuérdelo bien, no solamente es el costo, sino el buen uso que se le dé. Si yo utilizo de manera correcta mi N95, mi tapabocas, ¿sí? Pues si yo lo utilizo tal cual como se debe utilizar, pues yo no tengo por qué preocupar, ¿vale? Así no tenga una careta, un respirador de esos de los otros, ¿listo? Los ojos son muy sensibles a las sustancias químicas contenidas en algunas formulaciones de plaguicida. Recuerden que el ojo, a través de los ojos, el plaguicida ingresa de manera más rápida al torrente sanguíneo, ¿no? Especialmente a las formulaciones de plaguicidas especialmente concentrados. Estamos hablando de emulsiones, de emulsiones concentradas, ¿cierto? Por eso tenemos que usar gafas, máscaras y lentes de seguridad con protecciones en ambos lados de la frente. Son ejemplos de gafas de protección. Mire, una careta y nuestras gafas. ¿Listo? Protegemos de esa manera nuestros ojos. Vías superiores, caretas, ¿no? Mira aquí ya un poquito más específico el tema de la careta, que también son llamadas pantallas y o visores. ¿Sí? Esto lo que tiene de chévere es que no únicamente me protege los ojos, sino también me protege la cara. Vienen en diferentes materiales que van desde los acetatos hasta los PVC y otro tipo de plásticos. Ahí es donde yo les digo que el grado depende del costo, ¿no? El material. El costo depende del material en que estén hechos, ¿sí? Previenen la contaminación por salpicaduras o por la nube de aspersión, especialmente al aplicar en cultivos altos, es decir, donde se tenga que levantar la mano y la lanza de nuestro equipo para hacer aplicación de plaguicidas, donde también tenemos riesgos de que la deriva o las salpicaduras nos caigan directamente a la cara, ya sea por la acción de la gravedad, ¿no? Eh, Se empañan menos, especialmente en climas calientes y húmedos. Estas caretas deben lavarse diariamente o después de cada uso, es lo que sugiero. También tenemos nuestras gafas, gafas de seguridad resistentes a productos químicos, lógicamente. Las gafas deben ser cerradas con ventilación indirecta.
insecticidas volátiles. ¿Se han visto que las gafas de seguridad tienen una cavidad, no van totalmente pegadas, sino ellas tienen un espacio? Eso es para que haya una ventilación ahí directa, pues no haya una acumulación pues de gas, ¿no? Permita que haya como una cámara de aire que separe la gafa con el ojo, ¿sí? No van totalmente herméticas, pues no van totalmente pegadas como las gafas que habitualmente uno usa para corregir problemas oculares. Estas gafas se deben ajustar bien, las gafas para evitar que queden espacios por donde puedan ingresar vapores o salpicaduras, ¿sí? Lo mismo, nosotros podemos estar usando gafas muy costosas de seguridad, o la empresa nos puede suministrar gafas muy costosas de seguridad, ¿sí? Pero si yo las uso mal, no sirve de nada, no me sirve a mí tener las mejores gafas o las gafas más seguras que me asegure el fabricante si yo no las estoy utilizando bien. Aquí el secreto es utilizar bien los elementos de protección personal, ¿no? Y tenemos desde gafas de estas que se pueden poner como unas gafas de corrección normal o esas otras que ustedes ven debajo que se ajustan a la cabeza, ¿sí? Para dar un mayor, eh, para dar para que aprieten más, mejor dicho, para que haya la menos posibilidad de que hayan espacios de aire que me permitan, que le faciliten a la sustancia plaguicida ingresar a mis ojos. ¿Listos? Las gafas se deben usar cuando se mida, se mezcle y se carguen productos que representen un riesgo para los ojos. Por eso la etiqueta dice si se debe usar o no utilizar gafas durante el proceso de mezcla, ¿sí? También, como les indico, cuando se asperge hacia arriba, sobre todo en cultivos altos, que es donde tenemos más riesgo de que se nos devuelva el plaguicida a la cara. Lavar después y de su uso y secar al aire. Tenemos ahí las gafas de seguridad, ¿sí? Los lentes ajustados de seguridad que yo les mostraba a usted, como las que se usan para los buceadores, ¿no? El buzo, es decir, las personas que se sumergen en agua utilizan gafas también más o menos parecidas de este tipo, que son gafas que se ajustan a su cabeza y me permiten prácticamente sellar el espacio entre mi piel, ¿cierto? Y la gafa, dejando una cámara de aire para que no se me filtre el agua y me evite o me dificulte la visión, digamos, en caso de estar sumergido en el agua. Este mismo principio de material y de diseño se emplea en algunos diseños de algunas gafas de seguridad como parte de elementos de protección personal, ¿sí? Lógicamente son más costosas que las gafas que habitualmente nosotros vemos, que son muy parecidas a las gafas que usamos, ¿no? Si se usa anteojos, la opción más cómoda son los materiales de policarbonato, ¿vale? ¿Por qué el policarbonato? El policarbonato es una lámina de plástico, no tiene que no permite ninguna distorsión, ¿sí? Del campo visual, ¿sí? Es un material, digamos, delgado. Entonces, cuando una persona utiliza lentes formulados, unas gafas de seguridad de policarbonato, pues no le van a interferir con su visión normal. Tanto los lentes o gafas de seguridad se pueden usar con un respirador de media cara, lo que les decía a ustedes. Se pueden con un respirador de media cara, es decir, con una careta, con un tapabocas o los respiradores con doble fibra. Bueno, están viendo ahí en pantalla. Esta es una mascarilla de protección respiratoria, que es los de media cara es que cubre la mitad del rostro, ¿sí? Es decir, me cubre lo que es nariz y boca. ¿Sí? Y en este caso yo lo puedo complementar con unas gafas de seguridad. Su función básicamente de estos es impedir que se respiren sustancias agroquímicas peligrosas. Algunos de estos tienen dispositivos de filtración de la mascarilla, que es lo que básicamente atrapa la sustancia peligrosa por absorción o simple filtración, ¿sí? Que atrapa esa sustancia en el filtro que tienen estas mascarillas. Entonces, de igual manera, el costo de estos respiradores varía que en el material, en el diseño y en el tipo de filtro que maneja. ¿Listo? Y en la durabilidad, hay gafas de estas que tienen filtros que duran mucho, y hay otras que tocan cambiarles de manera regular. ¿Listo? Los respiradores con filtros de carbón activado, que digamos que es como el más común, ya que el carbón activado tiene esas propiedades de filtrar diferentes tipos de sustancias, o de cartucho reemplazable, ofrecen una excelente protección con la inhalación de gases tóxicos, siendo recomendados los de tipo N95 o toda la variedad superior a estos N para trabajos de alta exposición. ¿Listo? Eso que ustedes ven ahí en pantalla es el N95. Eh,
una mascarilla que me da una protección, me ofrece una protección muy elevada frente a sustancias, ¿sí? Miren que su diseño es muy básico, el costo es relativamente más bajo que el de otro tipo de caretas como las que les muestro a ustedes ahí, ¿sí? Esa que ustedes ven en la mitad, miren, ya lógicamente si ustedes la observan bien, me ofrece ya la protección básicamente toda la cara, ¿sí? Ojos, nariz, boca, ¿sí? Lógicamente es más costosa, ¿sí? Entonces, ¿de qué determina eso? ¿Cuál me pregunta a mí cuál es mejor? Pues yo digo, la mejor no es la que me garantiza, porque yo puedo, la mejor no es la mejor opción, digamos, el secreto es en usar bien lo que se tiene, ¿sí? Yo puedo tener ese N95 y lo complemento con unas gafas de seguridad. Desde que las tenga bien puestas, las gafas y el tapabocas, pues voy a garantizar o voy a aumentar el grado de protección a mi cuerpo. Entonces no podemos estar hablando de cuál sea mejor. Lógicamente la que está en medio, ¿cierto? Esa careta pues me ofrece o me garantiza, porque su diseño permite que yo me la ajuste muy bien, entonces no, ¿sí? Pero como les indico, la protección o la o depende del uso también que se le dé, del correcto uso que se le dé, porque técnicamente esos elementos están diseñados para la protección, ¿sí? Entonces, el secreto es portarlos y usarlos muy bien, ¿vale? Eh, Algunas recomendaciones que se dan para proteger las vías respiratorias es que no hay que meterse trapos o papel higiénico. Es una práctica muy habitual que se coloca, digamos, entre la mascarilla y la boca o la nariz, papel higiénico, pañuelos mojados, bueno, no sé, ¿sí? Digamos, con la creencia que puede eso aumentar o aumentar el filtrado, ¿sí? Pero digamos, a veces digamos que esa práctica, lo que a usted le produce o al trabajador es que le va a quitar su capacidad respiratoria. Y entonces, en medio de una operación, le va a obligar a usted a estar a cada momento retirándose el tapabocas para tomar más aire y luego poniéndoselo aumentando el riesgo de poder intoxicarse por estar quitándose y poniéndose de manera frecuente el tapabocas. Entonces, por eso es mejor confiar más bien en el buen uso del tapabocas sin añadirle ningún elemento extraño. No se debe tocar o quitar el respirador con las manos o guantes contaminados. La banda elástica debe reemplazarse cuando pierda su elasticidad. Esto en caso de los que son reutilizables. Se deben desechar los elementos que según fabricante no estén diseñados para más de un uso. Muchos de los tapabocas, algunos son desechables, es decir, un uso, máximo dos usos. ¿Listo? Ese es otro problema que hay. Un tapabocas para varios usos. Toca verificar la ficha técnica porque a mí me pueden decir cuánto dura un tapabocas, instructor, cuántas veces lo podemos usar. Pues toca mirar la ficha técnica del fabricante de ese elemento de protección personal a ver qué es lo que él recomienda. ¿Sí? Porque yo no le puedo decir a ustedes que usted tiene que cambiarlo cada vez que lo use. Sí, pero si es un N95 y el fabricante dice que le da para 10 usos, entonces no lo puedo estar botando al primer uso, ¿cierto? Entonces toca mirar la fecha, perdón, toca mirar las indicaciones del fabricante para ese uso. ¿Listo? En cuanto a los equipos de protección para dérmica, ahora sí ya, lo anterior era todas las vías superiores, ¿no? Ahora miramos elementos de protección para la protección dérmica, es decir, la piel en conjunto, ¿sí? Estamos hablando de toda la piel en conjunto. Lo primero nos enfocamos en la ropa de protección, ¿sí? La ropa de protección básicamente es que protege la exposición de la piel a las sustancias plaguicidas que se están manipulando. De igual manera, no solamente en la manipulación, es decir, en la aplicación, sino también me protege a mí en posibles eventos como accidentes asociados a derrames. ¿Listo? La ropa de protección protege el cuerpo, espalda, brazos de plaguicida que se escape de su bomba de espalda si están en la labor de aplicación. ¿Sí? Muchas etiquetas del plaguicida nos indican cuáles son los elementos de protección personal que se deben usar para aplicar. Entonces tienen ahí el dibujito de un overol, de guantes y de botas. Entonces tienen los pictogramas, ¿no? La ropa de protección, como por ejemplo overoles, debe usarse sobre otra capa de ropa, preferiblemente que no sea ropa de diario, y debe destinarse únicamente para la aplicación de plaguicidas. Para el caso de las aplicaciones, ¿no? Esto es lo que se menciona ahí.
Eh, la ropa de aplicación, mira, ahí el señor tiene una ropa, una ropa diferente, una ropa de protección, ¿sí? Que es con la que se está vistiendo. Y encima de esa ropa de protección utiliza el overol, ¿listo? O el impermeable, ¿vale? Pero si se dan cuenta, no es la misma ropa que seguramente que él usa a diario. Tiene una ropa especial para colocarse debajo del impermeable, que es lo que se sugiere básicamente, ¿sí? La primero que tenemos nosotros es una capa, este overol, ¿cierto? Lo que, este overol, que sería nuestra ropa que va debajo del impermeable para el caso de aplicaciones, es generalmente denominado, es de materiales permeables. ¿Listo? El overol, ustedes bien lo saben, es un material permeable, ¿sí? Muchas veces se usa de dos piezas o lo que se habitúa es que sea de una sola pieza, lo que se conoce como un mono, ¿sí? Otros son camisa y pantalón separados, ¿listo? Generalmente el material de estos overoles, ojo, el overol, estoy hablando de manera separada, ¿no? No vayan a pensar que para aplicar un plaguicida yo solamente utilice el overol, no. No, vamos a ir por partes, ¿listo? Estamos hablando de la primera ropa de protección, ¿listo? Este overol generalmente es de algodón, algodón poliéster, porque son materiales, digamos, que pueden absorber, ¿sí? Y pueden brindarme cierta permeabilidad. No es totalmente impermeable, ¿no? Pero sí, como digamos, para casos en donde la exposición sea baja, el overol, digamos, es mi primera barrera de protección para que esa sustancia no toque mi piel. ¿Listo? Deben tener manga larga en brazos y piernas. Las mangas no deben recortarse ni remangarse, ¿vale? Pues haría lo mismo. Recuerden que la función de este es protegerme toda la piel. Se debe tener cerrada la cremallera o botones. No debe presentar desgarres. Estos deben remendarse si es posible. Bueno, aquí dice que el almidonar la ropa ofrece mayor resistencia a la penetración de plaguicidas y facilita la descontaminación al lavarla. El proceso de de almidonar es un proceso ya en muchas veces, muchos overoles ya vienen con este proceso, es decir, vienen como con una capa adicional sobre, que digamos que no se ve, ¿no? Viene almidonado. Entonces, eso lo que hace es una capa adicional que me contribuye a incrementar un poco la impermeabilidad, perdón, del material. No me la va a negar, ¿no? Recordemos que esto es tela, ¿sí? Pero sí me aumenta el grado de impermeabilidad o, viéndolo desde otra óptica, me disminuye un poco la permeabilidad, ¿vale? El overol debe suministrarse al trabajador y generalmente se usa para la aplicación de productos con categoría toxicológica 4 o según indicaciones descritas en la etiqueta del producto a aplicar. ¿Sí? Miren que aquí ya me está diciendo que yo en algunos productos con categoría toxicológica 4, los que son, no representan peligro, los que son ligeramente peligrosos, se permite solamente, se podría permitir utilizar únicamente el overol para hacer esta aplicación. ¿Sí? De igual manera, creo que la mayoría de almacenes, el personal, por ejemplo, debe portar el overol, ¿no? Sobre todo en áreas de bodega, ¿sí? Deben portar por lo menos el overol, ¿vale? Diferente a este otro elemento que es el impermeable, ¿sí? Esto ya es adicional. En ciertas aplicaciones, la ropa permeable no es suficiente, es decir, el overol. Aquí lo estamos abordando desde dos perspectivas, de la perspectiva del almacén y de la perspectiva del uso del plaguicida en campo. ¿Listo? El anterior es muy habitual en el almacén, ¿cierto? El overol, ustedes lo saben, ¿sí? Es muy habitual, digamos que es más habitual, ¿sí? Pero ya el uso del impermeable es más asociado a los procesos de aplicación, ¿listo? Porque los impermeables son los que me garantizan ya que en el momento de hacer la labor de aplicación de plaguicida, sobre todo cuando estoy utilizando formulaciones líquidas, que es la mayoría de plaguicidas que se utilizan, no son los únicos, ¿no? La mayoría, no el plaguicida como tal, sino la forma en que se utiliza el plaguicida. Ya sean, lógicamente, líquidos o en polvos, muchos de ellos se tienen que desatar en agua, porque los equipos de aplicación están diseñados para aplicarse a través de procesos de fumigación, es decir, siempre va a estar, siempre, o la mayor parte, por no decir que grave, no.
La mayor de las veces, todos los plaguicidas se aplican es por medio de una solución de plaguicida con agua, ¿cierto? Ya sea una formulación líquida, una formulación sólida, hay que desatarlos en agua, ¿sí? Por eso, a nivel de campo, sí se sugiere siempre, independiente, digamos, esto lo digo yo desde la experiencia, pues que se utilice, además del overol, el impermeable. Así la naturaleza del producto sea ligeramente o, o que la etiqueta diga que no representa peligro, yo recomiendo que sí, de todas maneras, que no es usar la ropa o el elemento impermeable, ¿cierto? En ciertas aplicaciones la ropa permeable no es suficiente para una adecuada protección y debe ser complementada o sustituida por ropa impermeable, la cual es fabricada con diversos materiales como neopreno, PVC o caucho revestido con PVC. Lo mismo, la calidad de este material impermeable pues depende de la calidad de este elemento de protección impermeable depende del material con que esté elaborado. Entonces tenemos ahí materiales costosos como el neopreno, ¿sí? Como algunos PVCs con cauchos, digamos, hacen que que ese elemento sea más costoso. Y hay otros básicos, ¿no? Simplemente son algún tipo de cauchos, ya, ¿sí? Eh, ¿Qué varía ahí? El grado de impermeabilidad, ¿cierto? Hay algunos que ofrecen una mayor permeabilidad, es decir, el paso de una sustancia líquida hacia otra capa, ¿sí? Entonces, entre más permeable, es más costoso el material. Por lo tanto, es más costoso el elemento de protección personal, ¿sí? Como complemento a la ropa, se pueden utilizar también delantales, los cuales deben cubrir el pecho y los lados del cuerpo. Deben tener una longitud que casi por lo menos la altura de las botas de caucho. Miren, ahí tenemos el ejemplo de un impermeable. Este es a dos piezas, ¿no? ¿Sí? Y las aplicaciones que representen una alta exposición, sobre todo, por ejemplo, donde se hace aplicación de altas aplicaciones de productos plaguicidas, como los cultivos, por ejemplo, de flores o los cultivos bajo invernadero, se utilizan chaquetas y pantalones impermeables. Lo que hay que verificar es que como ese material es sujeto digamos, a desgarres, ¿sí? En el mismo, por ejemplo, en un cultivo de flores, donde se esté haciendo donde no se haya hecho una buena labor de poda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un trabajador que esté haciendo una aplicación puede sufrir un desgarre con las espinas, ¿cierto? O con una infraestructura que no esté en unas buenas condiciones de mantenimiento, puntillas, alambres, ¿sí? Me pueden desgarrar y comprometer la integridad del material de mi impermeable, lo cual va a reducir su protección y va a aumentar, digamos, mi posible exposición. Entonces hay que verificar también eh, mi elemento de protección personal impermeable. Miren ese otro que hay en ustedes, una opción ya en mono, cuerpo entero. En anterior, dos piezas, este es una sola pieza, ¿cierto? Al terminar el trabajo de lavarse con agua y detergente, preferiblemente según los protocolos que tenga la empresa. ¿Listos? Para la ropa de protección. Equipo de protección dérmica. Ahora vamos con lo que es la cabeza como tal, ¿sí? Anteriormente vimos facial, es decir, la cara. Pero aquí vemos ya el conjunto de la cabeza. Recuerden ustedes que yo ayer les mencionaba que una de las mayor absorción de plaguicida es el cuero cabelludo, la cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una zona donde constantemente, frente a cambios de temperatura, los poros tienden a abrirse y la posibilidad de que ingrese una sustancia a nuestra cabeza es mayor, ¿vale? Porque los poros están más abiertos en esas áreas donde sudamos más, ¿sí? Por eso se hace necesario garantizar también la integridad de nuestra cabeza, que es muy sencillo, se puede hacer mediante gorros de tela, cascos en algunos casos, sombreros especiales, cachuchas, capuchones impermeables. ¿Listo? Evitar el algodón. ¿Por qué? Porque muchas veces de esos equipos de protección para la cabeza son de varios usos, ¿no? Por ejemplo, una gorra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros no lavamos esos después de un trabajo. Entonces, si es el algodón, el algodón es absorbente. ¿Sí? Entonces, el algodón va a estar absorbiendo toda la sustancia plaguicida de una, de varias aplicaciones, va, ¿sí? Lo que voy a tener es el material impregnado de plaguicida. Y nuevamente,
que yo me lo sigo colocando para futuras labores, cuando la cabeza me empiece a sudar, ¿sí? La sustancia que esté almacenada en esas fibras de algodón, pues va a entrar en contacto directo con mi cuero cabelludo y ahí me voy a poder también sufrir un riesgo de intoxicación, ¿sí? Esas son como las recomendaciones de esos materiales. Por eso los materiales específicos para la protección de la cabeza no son en algodón, son generalmente el mismo material, ya sea del overol o son materiales impermeables. ¿Listo? Previene la contaminación por salpicaduras, nube de aspersión. La nube de aspersión es lo que sale de la boquilla, ¿no? Cuando uno está aplicando. Todo ese, todo el líquido, el conjunto de plaguicida con agua en gotas en la aspersión, eso es lo que se conoce como la nube de aspersión. ¿Listo? Polvos de suspensión cuando estoy haciendo la mezcla, que pueden caer en el cabello y luego por el sudor entrar en contacto con el cuero cabelludo. Estos deben lavarse a diario, ¿sí? Porque, sobre todo, como les indico, evitar el algodón. Lo que pasa es que uno no lava una gorra, realmente, ¿sí? Uno lo sabe, ¿sí? Sobre todo las personas que trabajan, no se lava la gorra, es más habitual, digamos, que se lave la bota, guantes, pero la gorra, no, por eso es que se dice evitar el algodón, ¿listo? Eh, Use sus guantes limpios o manos limpias para ponerse y quitarse el sombrero o la capucha. Y se usa un sombrero, por favor, para el caso de las mujeres o los caballos que tienen el cabello largo, ¿cierto? Recogerse el cabello lo más posible y cubrirlo, ¿no? Asegúrese que el sombrero quede bien firme en su cabeza. Eso sí que no le quede grande, porque da la misma. Bueno, si usa un overol con capucha, asegúrese que su cabello quede bien cubierto por la capucha, que no le quede saliendo por los lados, porque igual también da la misma. Si usa gafas de protección, asegúrese que el sombrero no rompa el sellado entre las gafas y su piel, o sea, que queden bien ajustadas las gafas, ¿sí? Y luego ajustamos el sombrero. Ahora miramos la protección térmica a nivel de nuestras manos y muñecas. Estas son las mayores dentro de las partes de nuestro cuerpo que están más expuestas o son más susceptibles a la exposición por plaguicidas son nuestras manos, nuestros brazos, porque con ellas es que hacemos todo el proceso, ya sea de mezcla, de manipulación, de almacenamiento. Con las manos es que cogemos todo el producto. Entonces, las manos es lo que tenemos mayor riesgo. De igualmente, al entrar en contacto la mano con el plaguicida, también nos expone a otras áreas, porque me rasca la cabeza, entonces con la mano lo hago, los ojos, ¿cierto? En la nariz, en la boca, no sé. Entonces, la mano es lo que hay que garantizar, lógicamente hay que prestarle mucha atención. ¿Listo? En áreas de bodega, en áreas de almacén, bueno, y en la aplicación, las manos. ¿Listos? Usted usa sus manos para abrir los envases, para medir el producto, para manipular bombas, ¿sí? Para taparlo otra vez, para lavar, ¿sí? Entonces, por eso las manos siempre van a estar expuestas cuando hablamos de manipulación de plaguicidas. Y eso que las manos a nivel corporal no representan ni el 5%, o sea, la exposición de nuestra piel, de nuestras manos no representa, pues, en comparación con el resto de nuestra piel, la proporción de nuestras manos es muy baja. Sin embargo, eh, la posibilidad de intoxicarme por las manos es la más alta. ¿Listo? Así que eso, digamos, es una estadística interesante. Nuestras áreas tienen en términos de piel, poquita, ¿no? Pero la exposición sí es la más alta en las manos, cuando hablamos de plaguicidas. ¿Listo? Por eso es necesario usar los guantes, ¿sí? En guantes en el mercado hay diversos materiales que son generalmente impermeables. Tenemos cauchos, PVC, nitrilos, neopreno o britones. Esos son los diferentes materiales. El costo de ese par de guantes depende del material. Hay guantes de caucho, ustedes los ven, los consiguen en el supermercado, que sí me brindan una protección, ¿sí? Sin embargo, su grado de impermeabilidad es muy bajo, ¿no? Comparado, por ejemplo, con un vitón, con un neopreno. El neopreno es como el material que usan la gente que bucea, ¿no? Los buzos que tienen esos trajes, que es prácticamente, o sea, más del 90% de permeabilidad, casi que no le entra nada, ¿sí? Lógicamente son muy incómodos, ¿no? Sí. Eh, pues entre más impermeable sea el material, más costoso es. Los de caucho, pues me protegen, sí, pero tienen poca resistencia a la penetración de solventes, por lo cual deben cambiarse frecuentemente. Es decir,
Si yo uso sustancias muy abrasivas, a veces la misma sustancia al tener contacto con el guante debilita la capa y me los va como deshaciendo, ¿no? No son muy resistentes con algunas sustancias que son muy corrosivas, ¿sí? Cuando se utilizan guantes de PVC hay que asegurarse que por lo menos el grosor sea más de 1 milímetro, ¿vale? Los de nitrilo y neopreno son los más recomendados, deben tener un grosor de por lo menos 0,5 milímetros. ¿Sí? Los de Vitron son los que presentan mayor resistencia a los solventes, pero presentan poca resistencia mecánica, desgarres y son costosos. ¿Sí? O sea, el Vitron es es un tipo de guante de material muy bueno, porque son muy impermeables, sino que ese material es muy delgadito, ¿no? Entonces se dañan con cualquier roce. Ese es el problema. Entonces, si se desgarra frente al costo, pues por eso es que generalmente no se distribuyen eso para ciertas actividades, porque pues en actividades donde se rompen, donde se tiene estadística que se rompen muchos guantes, no se suministra un guante de alto costo, porque imagínense ese cambio. Usar guantes largos que cubran parte del antebrazo, se recomienda también, y desechar los guantes si presentan perforaciones. A diferencia de un overol que yo lo puedo remendar, el guante si está roto, si ya no sirve. ¿Listo? No sirve para nada. No, para nada. Use guantes para proteger sus manos y muñecas cuando mezcle plaguicidas, asperge plaguicidas y cuando limpie el equipo de aplicación. También hay que lavarse las manos antes de ponerse los guantes y limpie los guantes antes de quitárselos. Amén. Usted deberá elegir los guantes que le protegerán del plaguicida que va a usar. Hay que revisar la etiqueta. Eh, Ahora miramos con el tema de las botas. ¿Listo? Use overoles o pantalones y botas de caucho para proteger sus piernas y pies de los derrames de plaguicida. Cuando asperge hacia abajo y del contacto con hojas asperjadas. Es decir, cuando uno, sobre todo en cultivos altos o en cultivos, digamos, de un porte, algo frondosos de porte bajo, no, altos, no, perdón, de un porte bajo, frondosos, ¿sí? Al momento de que uno va asperjando, pues uno va eh, transitando, ¿cierto? Por las áreas recién fumigadas. Pues por eso es que se sugiere el uso de las botas, para evitar que la sustancia que se acaba de aplicar por roce, por tránsito, pues no tenga contacto con nuestra ropa, ¿sí? Por eso las botas nos ayudan a protegernos de esa manera. Botas de caucho impermeables y resistentes a productos químicos. Botas de caucho son indispensables al manipular plaguicidas líquidos en terrenos húmedos. Bueno, asegurarse de que las botas estén limpias y secas antes de su uso. ¿Vale? Las botas hay que usarlas por encima del pantalón para evitar que los productos químicos entren en, em, en el calzado. Esto para las aplicaciones que se hacen de manera, las, usarlas por encima del pantalón para evitar que los productos químicos entren en el calzado. ¿Listo? Esto, cuando por encima se utilizan cuando las aplicaciones se hacen bajas. ¿Listo? No, al contrario, perdón. No, me enredé aquí. Por encima del pantalón, sí. Cuando las aplicaciones son bajas. ¿Listo? Y como ven en la imagen por debajo, ¿cierto? Cuando la aplicación se hace de manera harta, de tal manera que si hay algún escurrimiento, va a deslizarse por el material impermeable del overol, ¿cierto? Y no me va a caer en este espacio que se forma cuando yo me meto el pantalón entre la bota, ¿cierto? Si hay algún escurrimiento desde la parte superior, pues me va a actuar el pantalón como un embudo que me va a dirigir directamente la sustancia hacia el interior de mi pie, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer aplicaciones altas, entonces tengo que meterme la bota debajo del pantalón de mi impermeable, ¿sí? Si mis aplicaciones son de manera baja, sí puedo utilizar las botas por encima del pantalón para evitar este tipo de incidentes. ¿Listo? Sin embargo, lo más recomendable es que siempre la bota se use así como la está mostrando el personaje ahí, ¿sí? Que la bota vaya dentro del pantalón, ¿vale? Verifique que el labrado de la suela le impida resbalarse, ¿cierto? Verifique que el labrado de la suela le impida resbalarse, por eso hay que mantenerlas limpias.
¿sí? Las botas de trabajo, botas de caucho en campo tienen su diseño, tienen su labrado, que son las que me dan a mí agarre, ¿cierto? Si yo no las limpio y tienen el barro acumulado, pues me van a perder a mí ese agarre, esa tracción. Entonces me va a hacer más susceptible a mí a que me resbale. Asegúrese que las botas le lleguen hasta la rodilla y sean de su talla por lo menos, ¿sí? Muchos recomiendan un orden adecuado para la colocación de los elementos de protección personal. ¿Listo? Primero comenzar con el traje, luego con las botas, luego con los guantes, protección ocular, mascarilla o respirador, sombrero o gorra. ¿Listo? Lógicamente antes de uno eh, colocarse el traje, el elemento de protección, el equipo de elemento de protección personal, uno tiene que asegurarse de que esté limpio, ¿no? Entonces, si se usó, tan pronto se use, hay que limpiarlo. De tal manera que para la siguiente utilización no encuentre uno limpio. ¿Listo? Y no haya problema. Mantener el elemento de protección colocado en todo momento mientras se manipulan o aplican plaguicidas es lo que se le debe recomendar a la persona que lo utilice. Evitar tocar el rostro, fumar, comer o beber para minimizar el riesgo de contaminación. ¿Listo? Al momento de cargar la mochila aspersora con el plaguicida, usar guantes y gafas para protegerse de posibles salpicaduras. Después de que uno termina la labor, pues uno debe comenzar quitándose los guantes, el protector, retirar botas y gafas, y por último retirar mascarilla o respirador, ¿vale? Ese es, digamos que un orden recomendado. Realizar el retiro evitando el contacto con las superficies contaminadas del elemento de protección. Debe quitarse los guantes sin tocarlos por el exterior para evitar contaminación cruzada. Son recomendaciones para el porte y retiro de los elementos de protección personal. Después de el uso de los elementos de protección personal, si son de más de un uso, pues hay que lavarlos, ¿cierto? Como las guantes, botas y limpias, pues hay que hacerle su respectiva limpieza. Usar agua y jabón neutro, desinfectantes específicos para químicos. Las botas, esto se debe realizar en el lugar indicado para hacer el proceso de limpieza. Las botas deben enjuagarse con agua limpia después de usarse en aplicaciones de herbicidas para evitar la acumulación de residuos. Antes y después de la labor, antes y después del uso del plaguicida, pues hay que inspeccionar los elementos de protección personal. Y si uno pues trabaja o es trabajador, pues tendría uno que reportar el mal estado para que se sustituya ese elemento de protección personal o se lo cambie, ¿cierto? Estas son las, digamos, las recomendaciones generales sobre elementos de protección personal que complementan, eh, bueno, en temas de almacenamiento también se deben importar los elementos de protección personal que sean acordes a la labor. No vamos a estar en una bodega con una careta o gafas, bueno, guantes, un impermeable encima del otro. No. Se utilizan de acuerdo al nivel de exposición. Por lo menos se debe garantizar el uso de guantes, ¿sí? El uso de botas, punta de acero, estamos en un área de bodega, el uso del overol, ¿sí? El uso de tapabocas y el uso de gafas, por lo menos en los procesos de carga y descarga de productos plaguicidas. ¿Listo? Eh, en los áreas de almacenamiento. De esa manera garantizamos y disminuimos la posibilidad de tener exposición por contacto del plaguicida en alguna de nuestras áreas de cuerpo que son susceptibles. ¿Vale? Hasta ahí, bien. Sí, señor. Listo. Digamos que eso Sí, hace señor. parte de lo que el decreto nos dice. ¿Listos? Eso era lo que teníamos para la sesión del día de hoy. ¿Listos? Como actividad complementaria, ¿qué es lo que van a ustedes a continuar trabajando? Recuerden que ustedes al día de ayer construyeron un listado, ¿cierto? Con el nombre de un plaguicida. No sé cómo lo vayan haciendo. Ustedes están haciendo ahí como, haciendo un cuadro. Yo creo que lo están haciendo como cuadro, ¿sí? Al día de ayer creo que quedaron en ingrediente activo, me parece. ¿Sí? ¿Sí? Quedaron en ingrediente activo. Sí, sí, señor. Listo. Entonces tenían el nombre comercial,
y el ingrediente activo de ese, o los ingredientes activos del producto que me estén describiendo, ¿sí? Para una plaga o plagas de un cultivo que cada uno eligió. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Le van a complementar a ese producto, cada uno de esos productos que ustedes están describiendo, que creo que son varios los productos que están describiendo. Ahora ustedes a cada uno de esos le van a completar lo siguiente. En la etiqueta del producto, ustedes saben, ahí está la información de cuáles son los elementos de protección personal que el fabricante, ¿sí?, recomienda que debe usar la persona que vaya a hacer la aplicación o la manipulación de ese plaguicida. ¿Listos? Eh, no sé, por ejemplo, ayer alguien, ayer alguien hizo un herbicida, ¿cierto? No sé, un grama, un gramatil, no sé. Alguien, alguien terminó escribiendo un herbicida, ¿sí?, con un nombre comercial X, ¿sí? Miren la etiqueta o verifique en la ficha técnica del producto cuáles son los elementos de protección personal que el fabricante dice que la persona aplicadora o quien lo manipule debe usar. Lo que tiene que hacer es escribirlos, ¿sí? Revise los pictogramas o la información y se los coloque ahí a la bota sobre el impermeable. Bueno, lo que diga ahí, gafas. ¿Listo? Todos los que diga ahí y listo. Eso es lo que le van a complementar el día de hoy a la tarea que están trabajando desde el lunes. ¿Listos? Y de manera complementaria y autónoma les voy a enviar a ustedes un documento que se llama Elementos de Protección Individual y Elementos de Actuación y Protección para que le echen una leída y una apropiación a lo que le dice ese documento. Eso es la actividad complementaria para el día de hoy. De igual manera, quienes a la fecha de hoy, hasta la fecha de hoy no hemos entregado nada, ¿listo? Recuerden que ustedes están construyendo un documento que me van a presentar en la otra semana, ¿sí? A la fecha de hoy, quien no lo haya terminado, pues dentro de la formación también se sugiere que pueden utilizar estos fines de semana para que lo trabajen. ¿Listo? De manera autónoma. Este sábado y domingo, lógicamente, no tenemos sesión, ¿sí? Por lo tanto, en estos días, en el espacio, digamos, que estaba destinado para nuestro curso, pues ustedes pueden desarrollar las actividades que tengan pendientes o ir organizándose entregable. ¿Listo? Y nos encontraríamos, si no hay ninguna novedad, nuevamente el lunes 4 de agosto a la misma hora y en el mismo link que les he compartido. ¿Sí? La grabación de estas jornadas se las voy a compartir ahorita una vez me descargue y una vez se la suba yo también a YouTube. Sin embargo, esa grabación, si no la he subido a YouTube, la grabación nos tarda como media hora en descargarse. Ustedes pueden acceder a ella en el chat de esta conferencia de Teams, ¿no? Si ustedes miran ahí en el chat, ahí ustedes encuentran la grabación de las sesiones, creo que de las anteriores, ustedes pueden acceder a esas grabaciones. Le dan clic y ahí mismo les deja ver, ¿sí? Sin embargo, de manera adicional, recuerden que yo les las estoy compartiendo, las estoy montando ahí en un canal que lo creé solamente para esos cursos. ¿Listos? No sé si hay alguna pregunta, alguna observación. No haríamos por finalizada esta conferencia del día de hoy, agradeciendo mucho la participación de las personas que están en este momento. Mónica, Judy Cárdenas, Milena Cárdenas, Nidia Esperanza, Javier Arias, Santiago Buitrago, María Argüello, Ana Delfina, Alejandra, Manuel, José Antonio Holguín, Derly Rocío, comercializadora Suragro, con los que estén allá, yo creo que hay más de uno que están ahí. Luis Felipe Muñoz, Nubia Rivera. ¿Listo? Los que están en este momento conectados. Y las personas también, lógicamente, que están escuchando esta grabación. Entonces, miren ahí en pantalla, si ven el chat. Miren, yo me estoy devolviendo. Miren, aquí es donde les digo, si ven que ahí está la grabación aquí a la derecha, ahí está la grabación de ayer. ¿Sí? Y si me voy para atrás otro poquito, miren, ahí encuentro, miren, la del miércoles. ¿Sí? Y también está por si acaso. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Bueno, entonces a todos les agradezco mucho su participación, compromiso y nos encontramos el día lunes a la misma hora. Deseo que entonces tengan un excelente resto de jornada, compañeros. Muchas gracias a todos por tu atención.
Inge, muchas Muchas gracias. buen día. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Le agradezco mucho. Gracias, instructor. Buen día.